¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de La Noche del Miedo, donde la invitación, como ustedes lo saben, es a asustarse un ratito con nosotros. Y hoy día nos vamos a estar asustando en solitario con mi amigo personal, director de cine y televisión, como siempre decimos, ¿no es cierto? Jorge Zavala, ¿cómo estás? Bien, Felipe, te agradezco enormemente esa presentación. Sí, pues, suena medio extraño eso que vamos a estar asustándonos solos. Sí, pero es que no tenemos los panelistas el día de hoy. Claro, le hemos dado libre. Le hemos dado libre, hemos abusado mucho de nuestros queridos amigos. Claro. Sí, porque además que hoy vamos a abordar un tema desde una perspectiva bastante personal, si se quiere, ¿verdad? Y bastante interesante. Así como nosotros le hemos dicho a ustedes, nuestros seguidores, y ustedes nos han respondido también, ¿verdad? Mandando sus historias, contándonos sus experiencias. El día de hoy vamos a hablar, este programa se llama La Noche del Miedo, ¿verdad? Y hoy día vamos a hablar precisamente de eso, del miedo en sí. En general, ¿verdad? Y a partir de lo que vamos a ir analizando, vamos a ir contándoles un poco cómo lo vivimos nosotros, que hemos tenido como entre comillas, investigadores paranormales y qué sé yo, nos ha tocado saber y vivir muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces vamos a tirarlo desde esa perspectiva. No sé si te parece... Sí, no sé si tú te acuerdas, en la investigación previa que siempre hacemos, un poco no sabíamos o cómo abordar este tema, porque igual es súper como complejo, amplio, sí. Y amplio, pues, o sea, siempre nosotros tratamos de dar como ejemplos o contar algunas historias relacionadas, pero acá va a ser algo más, como bien dices tú, personal o con experiencias ahí que hemos vivido. Exactamente, o sea, es el minuto, digamos. Hemos hablado de tantas cosas y en estas 2 temporadas ya que estamos, que ya cumplimos, que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con La Noche del Miedo, hemos abordado distintos temas muy orientados a esto. Hemos hablado de las energías, hemos hablado de psicofonía, fantasmas, ¿no es cierto? Hemos hecho investigación en lugares, ¿no es cierto? Fuimos al cementerio 3 de Playa Ancha, acá en Valparaíso. Fuimos al lugar de a Placilla, ¿no es cierto? Donde fue la guerra civil. Y bueno, hemos experimentado distintas situaciones y hemos comentado mucho. Entonces, desde esas mismas experiencias, ¿verdad?, hoy día vamos a tratar el tema del miedo. ¿Y qué te parece, Jorge, si comenzamos de inmediato con la materia, ¿no? Y que, bueno, uno podría pensar primero que todo, ¿qué es el miedo?, ¿no? Como de dónde viene. Claro. Bueno, resulta que el miedo, ¿verdad?, no es otra cosa que una emoción. Es una emoción natural. Se define, ¿no es cierto?, como una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro que puede ser real o imaginario. Claro. En el fondo, el miedo en sí está relacionado directamente con el riesgo, con la percepción de riesgo. ¿Riesgo de qué? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque puede ser desde sufrir heridas, desde sufrir daño emocional, la muerte. Cualquier cosa, sí, ¿verdad? Es amplio, como decías tú, es amplio, uno puede temerle a tantas cosas. Cuando nosotros hablamos de La Noche del Miedo, nosotros lo abordamos un poco desde la perspectiva paranormal, ¿verdad?, que es uno de los grandes aspectos del miedo. Pero existen distintas formas de sentirlo, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos por el lado más psicológico, podemos estar mucho tiempo haciendo el análisis, pero efectivamente el miedo ya tiene que ver con esa suerte de instinto. Existen, por ejemplo, los vamos a nombrar, que tenemos el miedo a la muerte como uno de los más, para nosotros, ¿no es cierto?, uno de los más fuertes. Claro. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte?
claro, o sea, hay que ser no sé, un kamikaze para... O sea, yo he escuchado que, bueno, hay gente que dice, no, o sea, es que yo no le temo a la muerte, pero sí a la forma de morir. Ya, por Y ejemplo... yo creo que también es un miedo a la muerte, pues, obvio. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo por lo menos lo interpreto desde otra perspectiva, porque yo, si tú me preguntas a mí si yo le temo a la muerte en sí, no siento que le tenga miedo. Ya. Lo cual no significa que si viene un delincuente y me apunta en la cabeza no me va a dar miedo, claramente sí. Claro. Pero tampoco es por la forma, sino porque, no sé, a los que somos padres nos da más miedo pensar en dejar a nuestros niños solos, ¿verdad? La familia, sí. A la familia, a que la gente que de alguna manera te necesita, ¿no? Lo veo por ese lado. Sin embargo, también creo yo que los que le temen a la muerte van más bien por el lado de no saber qué pasa después. Claro. ¿no? Experimentar esa sensación, Desconocida. el entrar en eso, ¿no es cierto? Que ese es otro de los miedos que vamos a estar abordando, el miedo a lo desconocido, ¿no? Creo que eso es lo que motiva un poco el tema del miedo a la muerte. Hay dentro del si se puede llamar la parte de miedo a la muerte, hay una muy importante que me pareció muy relevante, que es cómo reaccionan las personas ante una muerte inminente. Es muy interesante ese fenómeno. Es súper interesante ese fenómeno y tenemos un par de casos que los quisimos destacar, si me permite, Felipe. Claro que sí. Bueno, ustedes recordarán el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, el atentado terrorista sobre las Torres Gemelas principalmente, claro y sí. sobre el Pentágono, que se estrellaron estos aviones. Bueno, dentro de los 4 aviones secuestrados está el famoso United 93, que aquí fue un caso excepcional de cómo reaccionó la gente, los pasajeros, ante una muerte inminente, porque tenemos que este caso, en algún momento ellos se dan cuenta, primero la azafata, o sea, cuando los terroristas toman control del avión con estos cuchillos que aquí como le decimos los cartoneros, ¿no? pero le dicen tip top en Santiago. Cúter los también. cúter. Acuchillaron a un par de tripulantes con el objetivo de llegar a la cabina para tomarse el avión. Ellos en todo minuto decían que tenían chalecos con bombas y ese tipo de cosas, claro, para un forma intimidar, disuadir cualquier ataque de los pasajeros. No tenían armas, pero tampoco los pasajeros tenían cómo saberlo. Lo que sí ellos fueron tomando conciencia al correr de los minutos es que esta era una amenaza real. Y tenemos caso de una de las azafatas fue a la parte trasera del avión y comunicó el incidente por teléfono. Ahí se empezaron a mover todos los protocolos, que ya Estados Unidos estaba golpeado y nadie sabía qué hacer. Claro. Partiendo por George Bush, que no... ¿Te acuerdas que él estaba en Florida en un colegio y como que quedó pasmado y no sabía qué hacer? Y bueno, esta chica azafata comunica la emergencia, y luego algunos pasajeros que escucharon esto, porque recordemos que el incidente principal ocurrió en primera clase, que es la parte de adelante del avión. Claro, ¿cierto? inmediatamente después de la cabina. Claro, que es la parte más cómoda además. Y los pasajeros ya de atrás empezaron también a llamar a su familia, y ahí también se enteraron por sus familias que había ocurrido estos ataques en las Torres Gemelas. Entonces aquí tenemos el punto de inflexión de esta cosa, porque ellos empezaron a ponerse de acuerdo para impedir que este avión fuera a chocar donde fuera que quisieran los terroristas. Entonces lo conversábamos fuera de cámara. Yo creo que ahí los pasajeros sabían que se iban a morir. Claro. Entonces, o sea, por lo menos las probabilidades eran muy altas. O sea, claro, hay que ponerse un poco en el caso de ellos. Imagínate, estás en un avión y hay secuestradores y puros gritos. Claro, un caos. Y te enteras de que la intención de estos secuestradores no es pedir rescate ni mucho menos, sino estrellar el avión. Claro. Entonces eso ya te señala o te dará una sensación, creo yo, de muerte inminente. Claro, ahora en un minuto
algunos de los pasajeros tomaron la decisión de hacer algo al respecto, tratar de salvar esta situación. Sí, tiene que haber habido gente bastante valiente al interior de ese Claro. avión. Por un lado, hubo pasajeros que llamaron a sus familias y con una tranquilidad que es digna de un acto de amor más puro, les hablaban, se despedían, pero también no sonaban ellos preocupados ni nada. Como que le entregaban todo el... Eso ya es resignación, en el fondo. Claro, pero de una forma maravillosa, o sea, para que su familia no se preocuparan. Y por otro lado, los pasajeros, junto con algunos tripulantes, juntaron estos típicos carros que van por los pasillos con bebidas para empujar así como un ariete, hirvieron agua, o sea, se armaron de lo que fuera para atacar a los terroristas y, bueno, los atacaron, los hirieron, pero en esta pelea final lograron entrar a la cabina, pero nadie pudo controlar el avión y se terminaron estrellando en unos campos de Pensilvania. Claro. Quedaron como héroes, por supuesto, porque algunas fuentes decían que este avión querían ir a estrellarlo a la Casa Blanca o Claro, a otro o el objetivo. Capitolio, claro. O sea, en el fondo, claramente, por ejemplo, porque el avión del Pentágono, por ejemplo, si bien es cierto, cayó parte, pero no logró el objetivo que era como destruir el Pentágono de alguna forma. Claro, que hubiese sido difícil porque el Pentágono es gigante, Sí, pero hubo gente muerta pero y toda la cosa. igual que las torres, ¿no es cierto? Claro. O sea, en el caso de las torres, hubo un avión para cada torre, ¿no es Claro. cierto? Entonces, y bueno, sí se logró. Entonces, Claro. pero ese es el punto. O sea, voy yo al hecho de que en este caso las personas que iban dentro de este avión tienen que haber tenido la claridad suficiente, además de la valentía, la claridad suficiente para tomar la decisión de jugarse la chance, ¿no? Porque quizá ellos sabían que si no hacían nada era permitirle a estos personajes llevar a las personas a la muerte. Claro. En cambio, si hacían algo, ¿verdad? Tenían por lo menos a lo mejor la posibilidad de salvarse, de a lo mejor de hacer un aterrizaje forzoso, no sé, pero tenían la posibilidad de salvarse. Si ellos atacaban o neutralizaban la amenaza terrorista en este caso, entonces tienen que haberse jugado la carta de decir, bueno, yo no sé si ellos cuando se apoderaron de la cabina habrán asesinado a los pilotos o simplemente los amarraron, no tengo idea, ¿no es cierto? Claro, no, Pero sí. si los asesinaron, entonces, claro, no sé yo si habrá habido alguien en el avión que pudiese ser capaz de pilotearlo en circunstancias más favorables. Ahora un avión se puede aterrizar solamente con instrumentos. Sí, claro, pero hay que saber igual hacerlo. Claro. o recibir la guía Claro. necesaria. Claro, yo creo que también, porque, bueno, por un lado, los terroristas asesinan a los pilotos porque ellos también habían hecho cursos de piloto, entonces Sí. ellos... Sí, ellos sí prepararon Claro. para el caso, pero por eso mismo, o sea, neutralizar la amenaza en ese minuto era equivalente a quedarse sin piloto. Claro, pero es que era quedarse sin piloto, pero salvar la situación. Y claro, es que ese es el tema. Entonces, y claramente al momento de tratar de salvar la situación, igual existe la posibilidad de muerte inminente. Sí. O sea, no había ninguna certeza de que se pudieran salvar. No. Sin embargo, se jugaron la carta igual, cosa que no pasó, se supone, en los otros aviones, ¿no? Donde es que quizá no se enteraron ahí, pues, o sea, Claro, o sea, no sabemos si habrá pasado, porque tampoco este fue el único avión desde el que los personajes, los tripulantes o pasajeros, quise decir, llamaran a sus familias para despedirse. Lo Claro. hicieron yo diría que desde todos. y de las mismas torres también, porque ahí también tenemos, siguiendo con este tema de muerte inminente, tenemos a las personas que saltaron de las torres. Claro, exactamente. Es terrible porque... Es como tu única chance de salvarte, digamos, el último recurso. Claro, es difícil pensarlo así de esta manera, porque hay un caso también famoso en Chile que ocurrió en el incendio de la Torre Santa María, sí. que también hubo gente que se tiró
Claro, era una torre Guardando las proporciones. Guardando las proporciones, pero claro, o sea, si te tiráis de un quinto piso o sexto piso... Ya hay buenas posibilidades. O sea, las personas que se tiraron fallecieron. Sí. Por supuesto, las de las Torres Gemelas también, o sea, estamos hablando de pisos sobre el 100. Claro. ¿Cierto? Claro. O sea, la única posibilidad de salvarse era que en el camino, no sé, pudieras agarrarte de algo, pero es que eso son cosas que uno podría llegar a evaluar en la desesperación del momento, porque claramente no tiene ninguna lógica. No, para nada. O sea, y hay, bueno, yo he visto caleta de documentales o homenajes que hacen a la gente, porque también tenemos en cuenta que esto estaba siendo transmitido en vivo por todo el mundo. Todas las cadenas. Y claro, hay unas fotos así que hasta parecen así como medias celestiales de la gente, de las formas porque el cuerpo al caer de una altura tan grande, tú no controlas nada por los movimientos ni la vuelta. No es como cuando saltan los paracaidistas, por ejemplo, que obviamente saltan de mucho más arriba, pero ellos tienen estos trajes especiales, en fin, o tienen esa técnica de entrenamiento. Claro. Acá las personas que se lanzan van girando muchas veces, o sea, cero posibilidad de nada. Ahora, el problema es que tú en el calor del momento, digamos, y ante la adrenalina de decir se va a caer esta cuestión y yo estoy aquí. Y entonces, o sea, generalmente era gente que se estaba quemando. Y claro, porque de ahí hacia arriba hay que acordarse de que mucha gente evacuó hacia la azotea pensando que ahí podían recibir ayuda, ¿no? Claro. Y bueno, y el problema principal que había en ese minuto era, tal como dices tú, el incendio. Claro. El incendio provocado por la explosión de los aviones cuando chocaron. Entonces, efectivamente, no se podía bajar. Y pensaron en que la solución era irse hacia arriba. Claro, y sobre todo que eran aviones que habían despegado relativamente hace poco y entonces tenían mucho combustible llenísimo. Claro, entonces finalmente, y de ahí hacia abajo, bueno, la gente efectivamente evacuó y algunos alcanzaron a salir, pero casi nada. Claro. Y ahí es donde está el tema de que cuando tú ves, ¿no es cierto?, que no hay solución, porque la gente que llevaba no sé cuánto rato esperando quizá en la azotea y no había ninguna vía de solución. Sí. Entonces, claro, o hay gente que puede haber quedado incluso atrapada y no podía ni subir ni bajar. Sí, pues yo recuerdo esa época, el haber visto en vivo e en directo en la noticia el choque del segundo avión. Claro. Y es un tema que a mí en lo personal me obsesionó durante mucho tiempo. No por ver cosas de muerte ni nada, sino que al contrario, sino que es... no sé si a ti te pasó lo mismo, que era como... No podía creer lo que estaba viendo. O sea, claro, era absolutamente increíble. Claro. De hecho, yo recuerdo, pues yo estaba en la universidad en ese tiempo y me acuerdo que nadie entró a la clase porque empezamos a saber de la noticia y la mayoría de los que estábamos ahí nos fuimos al casino de la universidad donde había un televisor o más de uno mostrando las noticias en directo. Y efectivamente recuerdo que obviamente se pusieron a transmitir ya cuando estaba el primer avión, ya había chocado, claramente, y eso permitió que el segundo avión chocara en vivo, digamos, ¿no? Y en realidad al hablar del primer avión, todos o muchos pensábamos que era un accidente, ¿verdad? Y decían que era una avioneta, ¿te acuerdas? Y claro, porque lo que pasa es que era increíble porque, a ver, uno como persona X no tiene por qué saber las normas de la aviación, ¿no es cierto? Ni nada de eso, porque en realidad si nos vamos a lo que es lo fortuito, si nos vamos a lo que podría haber significado un accidente, era virtualmente imposible que un avión pudiera chocar por muy altas que sean las torres, ¿no es cierto? Porque no hay un tema del tráfico aéreo, cómo se maneja. Y no pasan por ahí. No pasan por ahí. Ahora, una cosa importante es que las torres supuestamente estaban preparadas para recibir choques de aviones. Y ahí vamos a caer en la otra teoría de que fueron dinamitadas. Claro. Sí. No vamos a terminar nunca de hablar de esto. No. Es que este es un tema, da para mucho, porque efectivamente yo recuerdo que se incluso desde acá se hicieron análisis del diseño, de cómo era esto, porque lo llaman edificio colgante, ¿no es cierto?, la estructura de las Torres Gemelas.
Y claro, incluso se hablaba de que las torres tenían un sistema, este mismo tipo de construcción tenía un sistema que permitía que se movieran, ¿no es cierto?, por el tema del viento, Sí. ¿verdad? Entonces de repente la torre 1 estaba más cerca de la torre 2 que en otros minutos. Entonces, claro, era un sistema muy especial y justamente se dice que estaba preparado casi para todo. Claro. Entonces, bueno, pero eso ya es harina de otro costal, digámoslo así. Pero la verdad de las cosas es que uno ponerse en el lugar de las personas que estaban tanto en los aviones como en las torres, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría uno ante esta muerte inminente? O sea, es para tenerle miedo, claramente, ¿no? Porque tú no sabes, o sea, tú ves como tus opciones se acaban, ¿no? Yo No creo hay. que ocurre que en poco tiempo pasas por todas estas situaciones de primero el miedo, después la negación Claro, y después exactamente. aceptas. En muy poco tiempo. Claro, porque Entonces, no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces uno no. entra a lo mejor en este estado psicológico de resignación, ¿Será por de ahí? paz, ¿no? ¿Será eso de repente así como... Yo no soy médico ni nada, pero quizás el cerebro segrega algún tipo de químico que hace que las personas no sientan este miedo que uno normalmente tendría ante una muerte inminente? Es posible. Y es que te haga posible. hacer cosas... O sea, lo que pasa es que yo no sé si será una cuestión a nivel físico o neurológico, Ujú. pero podría ser, o es la misma adrenalina, Claro. o bien, ¿no es cierto? Si no es eso, ya es un tema más bien psicológico, digamos, como una suerte de mecanismo de defensa, quizá también de autopreservación, como para no volverse loco, digámoslo de alguna forma. Y que uno es capaz, existe lo que se llama la presencia de ánimo, ¿no? Que Claro. es el cómo reacciona uno ante situaciones adversas de toda índole, pues desde que te guinzaste un pie y te caíste al suelo, ¿no es cierto? O casos, por Hasta ejemplo, enfrentar la muerte. de condenados a muerte. También, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, uno puede reaccionar de la forma A o de la forma B, ¿no? Claro, Lo mismo pasa hasta en los terremotos. claro. Entonces, yo creo que por ahí va. Pero bueno, eso ya es parte como de la especulación. Sin embargo, lo que a mí me angustia pensar, ¿verdad?, es precisamente eso. Ese instante en el que te das cuenta que no hay vuelta atrás. Claro. ¿Mm? Y no hay vuelta atrás, y lo sabes, y sabes que es en cualquier minuto. Claro. No es que cuánto tiempo de vida me queda ni nada por el estilo, sino que es Y eso es memorable. memorable, en el que llega un minuto también en el que todos saben que tienen una muerte inminente, Claro. ¿no? Porque se está hundiendo el barco, digamos, está en medio de la nada, aguas gélidas, ¿no es cierto? Entonces finalmente las posibilidades de sobrevida son casi nulas, ¿no? Entonces también ahí, bueno, esto obviamente que la obra hollywoodense aporta mucho al imaginativo de cómo fue todo esto y cómo cómo reaccionaron quizás, o cómo pudieron haberlo vivido las personas que estuvieron ahí. Y ¿por qué no creer? Yo por ejemplo, comentábamos el caso de una escena de la película, esto ya es meramente la película, en que hay unos abuelitos, ¿no es cierto?, que mientras todo el mundo corría despavorido tratando de salvarse y qué sé yo, ellos tomaron la decisión de quedarse en su camarote, ¿verdad? Se abrazaron y ahí se quedaron. Claro.
¿verdad? Hasta que entre el agua por las ventanas y listo, sería todo. Igual que el capitán, se supone, ¿no? Bueno, hay testimonios de los sobrevivientes que principalmente, claro, ellos contaban lo que vimos en la película, de que encerraban a las personas de tercera clase. Claro. Entonces, es totalmente probable que gente se haya quedado ya resignada Claro. en sus habitaciones. Claro, ya no quedaba otra. Claro. Entonces, pero fíjate tú que no sé en realidad, pero ponerse en el caso de personas que saben que van en un avión que se va a estrellar, sí o sí, o un barco que se va a hundir. Wow. Sí, bueno. O sea... Y teniendo en cuenta que el Titanic en este caso se habría demorado alrededor de 2 horas en hundirse, o sea, tampoco fue muy rápido como un avión que se estrella. Claro, o sea, y además que en ese tiempo las comunicaciones eran otras. Claro. Por lo menos Telégrafo, además. claro, por lo menos los del avión, los de los aviones pudieron llamar y despedirse. Claro, dar y aviso. además en el caso del United, los secuestradores se equivocaron porque ellos querían hablar a los pasajeros y darle la tranquilidad, y ellos transmitieron por la radio a control diciendo esténse tranquilos, que no va a pasar nada. Entonces ahí también comprobaron los del aeropuerto que efectivamente están en un caso de secuestro. Claro. Claro, por eso mismo el estar ante una situación de muerte inminente, sobre todo en estos casos, por ejemplo, ¿no? En el que sabes que el avión va a chocar, o que, no sé, en realidad uno podría pensar, bueno, que será mejor o que será peor, ninguna, pero estar en esa situación es realmente una sensación. O sea, volviendo al indescriptible. Titanic, en ese sentido la gente, bueno, murieron gente de primera, tercera clase. Sí, o sea, no, de todos. Y tener ese tiempo, lo que hablábamos recién, ese tiempo de darse cuenta de que nadie viene, nadie va a venir a ayudar, los botes son insuficientes, y todo el escándalo que se debe haber formado ahí. Claro, o sea, el caos, imagínate. Sí. Imagínate, en la película se ve, claro, no sabemos si lo de la película es tan fiel a la realidad, pero se supone que sí. La oportunidad de ver, está en redes, en YouTube está, de hecho, unos videos antiguos de sobrevivientes del Titanic que eran ya ancianos, y también está ahí los testimonios de ellos, y ellos decían que no hubo esto de que les disparaban a los de tercera clase cuando se querían subir, sino que les cortaban las manos con hachas. Entonces era como más terrible, peor por la chita. Bueno, es que eso también habla del salvajismo de la época, pero claro. Al final el gran tema es cómo lo vivieron, ¿no? Uno hoy día, han pasado décadas, y la verdad de las cosas es que uno hoy día la sensación es la misma. Sí. Hay gente que incluso le tiene un gran miedo al agua, ¿no es cierto? Otro le tiene miedo a los aviones, a las alturas, o a las alturas, ¿verdad? Y tiene que ser un poco por esto mismo, por ese riesgo, ¿no es cierto?, de una muerte inminente, ¿no es cierto? Claro. Porque si tú no sabes que hay un desperfecto en el avión, por ejemplo, y explota de la nada, bueno, no se dio ni cuenta. Pero cuando ya ves que va a pique, ¿no es cierto?, y que el barco se va a hundir, claro, no sé, es realmente una tremenda angustia. Claro. Bueno, sigamos con los miedos. Existe el miedo a los payasos, ¿cierto? Sí, o la coulrofobia, ¿no es cierto? Ese es el nombre. Y la verdad de las cosas es que, bueno, uno podría pensar, sobre todo los de cierta generación, ¿no es cierto?, que esto se debe a IT, ¿no es cierto? Pero en verdad, bueno, se discute cuáles serían las causas de este miedo, que para todos nosotros obedece a una cuestión de, no sé, de disgusto nomás a esto, pero
la verdad de las cosas es que lo que se dice es que uno de los aspectos en los que más coinciden quienes experimentan esta fobia tiene que ver con el exceso de maquillaje, ¿verdad? De los payasos. De los payasos, obviamente, y las narices rojas y los colores llamativos de las pelucas estas, ¿no? Y principalmente porque esto reviste un disfraz de la identidad. Claro. ¿Ya? O sea, no sabes tú quién está ahí, no sabes cuáles son sus intenciones, quizás, y eso es lo que de alguna manera provoca este miedo, ¿no? Claro. Sin embargo, también existió un caso que podría ser detonante de este miedo, ¿o no? Claro, en los años 70 en Estados Unidos hay un asesino en serie que irónicamente se llama John Wayne, pero era John Wayne Gacy, Claro. que era un asesino en serie estadounidense. Era un depredador sexual, atacaba a jóvenes, principalmente hombres. Y bueno, este muchacho, este delincuente, mató al menos 33 jóvenes adolescentes varones. Y claramente era un asesino en serie. O sea, depredador sexual y asesino. ¿Y por qué lo vinculamos con payasos? Porque él, además, cosa que le permitía acceder mucho a lugares donde había personas jóvenes, era porque se disfrazaba de payaso y participaba de estas fiestas infantiles, personificado como payaso, el famoso payaso Pogo. Pogo el payaso. Exactamente. Claro. Y bueno, en el fondo, ¿no es cierto? Este es un caso en el que había un asesino al que temerle, ¿no? Claro. Pero este asesino atacaba en cierto lugar de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente fue detenido, juzgado, y recién en el año 94 murió por la inyección letal. Fue condenado a muerte. Ejecutado. Sí. Perfecto. Sí. La verdad de las cosas es que por un lado tenemos un miedo causado por cosas más bien técnicas, ¿no es cierto? Pero la coulrofobia, además de ser un tema que tiene que ver con lo inquietante que pueda resultar para algunas personas, así como es la claustrofobia, ¿no es cierto? Que no todas las personas le temen a los lugares cerrados. Pero para algunas personas esta ocultación, llamarlo así, de la identidad puede ser un tema inquietante. Claro. Pero la verdad de las cosas es que es un tema igual, porque muchas de yo conozco personas que tienen o les disgustan los payasos. No sé si necesariamente sea la coulrofobia, pero es que es sí, inquietante, porque bueno, ahí estamos viendo imágenes, pero claro, uno asocia siempre a los payasos a cosas divertidas. O sea, nosotros acá en Chile tenemos payasos memorables, claro que no sí. tienen nada de terrorífico. No. Pero sí, yo entiendo a la gente, sobre todo que reacciona a este tipo de maquillaje o a este tipo de personajes, porque como bien decís tú, como que no se sabe lo que... No se sabe sus intenciones. Claro, porque no hay si bien es cierto, una de las cosas que los caracteriza son estas como sonrisas muy grandes, ¿no es cierto?, y pintadas sobre la boca. Pero siempre a mí me ha llamado mucho la atención del maquillaje de los payasos, sobre todo de antaño, ¿no? De los ojos. Porque generalmente las figuras de payasos, sobre todo más antiguas, tenían como en los ojos una cruz, así o una X, claro. o un signo más si uno quiere. Pero ese es como el maquillaje. Entonces, en el fondo es como, si lo vemos desde un punto de vista muy ya hilando fino en el tema de que podría generar miedo, o sea, uno ya se empieza a parecer a una cuestión más medio demoníaca, medio, no sé, ¿verdad? Medio ya monstruosa. Hilando súper delgado. Absolutamente, por eso Claro. te digo, o sea, es que estoy tratando de entender el miedo, a la persona, ¿verdad? Porque quienes sufren de este miedo, lo que pasa es que además también, una vez más, el cine ha incidido, ¿no es cierto?, en entre comillas, popularizar este miedo, sobre todo a través de la película It, ¿no es cierto?, que obedece
a la obra de Stephen King. Stephen King, ¿no es cierto? Era una serie en realidad, una serie de televisión, la que todos conocimos cuando éramos chicos, que Justamente. yo me morí del miedo. Claro, ahí habla de todo eso, además que se supone que muchas veces también los payasos atraen niños. Bueno, precisamente. Eso. Precisamente. Y obviamente los niños son los más susceptibles a sufrir miedos, sobre todo de esta índole. Claro, ustedes recordarán la historia de este pueblo que se llama Derry. Derry, donde atacaba It. Y empiezan a desaparecer niños. Justamente. Y bueno, finalmente el payaso no era payaso, sino era un demonio, ¿no es Exacto. cierto? Y era Se un los demonio, se los comía, claro. Y era un demonio además que, si ustedes se acuerdan de lo que mencionaba la película, muchos de los que sufrieron, los que fueron atacados del grupito de amigos, ¿no es cierto?, que fueron atacados por este demonio, Pennywise, no todos lo vieron como un payaso al principio, ¿no? En el caso de la niña, olvidé el nombre, pero en el caso de la niña, por ejemplo, fue su propio padre, que era, Claro. ¿no es cierto?, Abusador. Otro tenía miedo a las enfermedades, el otro tenía miedo, no sé, qué sé yo, el agua, no sé, todos lo vieron en el fondo como Personificar sus propios miedos, personificando sus peores miedos, exactamente. Entonces, y ellos fueron capaces de enfrentarlo en la película, pero de eso se trata, ¿no? En el fondo este era un demonio que se manifestaba como uno de tus peores miedos, por eso algunos lo veían como un payaso, y ahí es donde está el tema de la coulrofobia, ¿no? Claro. Y en verdad es tenemos el caso del payaso propiamente tal, pero hay mucho personaje inquietante, ¿no? mucho monstruo, por decirlo de alguna forma, pero no sé, igual es como debe ser súper impresionante para alguien que le teme a los payasos, Sí. encontrarse con, no sé, con los tachuelas, ¿no es cierto? No sé, pero O los payasos de micro. o los payasos de micro, que también tienen su cuento, y ver esta imagen, no sé, o sea, yo creo que de todas formas también la imagen de Pennywise incide mucho. Ahora a mí me pasa, como anécdota ya, de que el payaso, o sea, It, del que vimos nosotros cuando éramos chicos, ahora me da risa. Bueno, sí. Interpretado por el gran actor Tim Curry. Claro, pero en verdad... Versus el de ahora. Bueno, es que justamente pues, la versión actual, ¿no es cierto?, tiene elementos distintos a la original, digo. Claro, y el payaso Pero- Garca también, del bananero, también tiene su cuenta. ese ya es otro material. Claro, exactamente. Bueno, la imagen de los payasos en sí, para quienes sufren esta fobia, me imagino yo, porque ya sabemos que es un poco causada por este ocultamiento de la identidad, pero ¿qué siente uno? ¿Qué pensará que el payaso Yo me trato- efectivamente te va a hacer la gran It, digamos? No sé, yo me trato de poner en su caso y, o sea, revisando las imágenes y todo un poco, es lo inquietante que resulta ser las imágenes de ellos. Sí, porque incluso yo considero que no tengo coulrofobia, Ujú. ni tampoco miedo a los payasos, pero si me pongo a revisar imágenes como las que estamos viendo ahora, igual son bastante perturbadoras las imágenes, totalmente. Claro. Y entonces como que al ver esto y al pensarlo uno dice, chuta, en realidad es como para tenerle miedo. Claro, ahora volviendo a Chile, lo hablamos recién, claro, tenemos payasos memorables acá y no me dan miedo, me dan risa, pues, los tachuelas, en fin. Son divertidos, pues. Claro Pero que también sí. hay gente, entiendo que hay gente que también les desagrada. Sí, Les sí, desagrada, sí. No por temas humorísticos, sino que por lo que estamos hablando. El tema del maquillaje, o sea, Claro. de hecho, antiguamente, incluso en la misma televisión, ¿verdad? Habían mucho payaso con este exceso de maquillaje, Claro, ¿verdad? Y de ropaje también, ¿no es cierto? Porque Claro. estos zapatos gigantes, ¿no es cierto? O sea, tú ni siquiera sabías de qué tamaño es su pie. claro. Entonces, igual el Todo traje extravagante, también es extravagante, gigante, claro. sí. O sea, uno no sabe si la persona que está dentro es un flaco, un gordo, un alto, un chico, Claro. no se sabe mucho, ¿verdad? Pero
no sé si eso sea justificable tanto como para decir que te da miedo, ¿no? Claro. Es más bien, y ahí podemos entrar un poco a lo otro, es como un miedo a lo desconocido, Exacto. ¿verdad? Ahora, también, porque uno de los grandes miedos que tiene todo el mundo, como decíamos, es el miedo a la muerte, ¿no? Pero El gran miedo, yo creo. el gran miedo, claro, ¿no es cierto? O el miedo universal, si se quiere. Pero el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Tiene que ver un poco con eso, lo mencionábamos, podría ser motivado el miedo a la muerte, el pensar en que uno no sabe, no tiene ninguna certeza de qué es lo que pasa más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, Después de eso, ¿qué viene? la oscuridad. Claro, entonces, eso... ¿Tú tienes tema con la oscuridad? No, No. tampoco. La Ya. oscuridad, por ejemplo, el miedo a la oscuridad yo creo que es otro de los grandes miedos universales. Claro, porque Porque- también un poco yo creo que también es como a lo desconocido. Porque Claro, no- porque no tienes chance de prepararte, ni defenderte, ni tu nada peor, ante- tu peor enemigo es tu mente. justamente, que te juega juegos, dicen por ahí, ¿no? Claro. Claro, porque si yo por lo menos he hecho el ejercicio, ¿verdad? Y voluntaria e involuntariamente. Ya. Por ejemplo, nosotros que hemos hecho mucha investigación paranormal en cementerios y otros lugares, hemos estado en lugares donde sabemos que hay actividad paranormal, Claro. absolutamente oscuras, A propósito. a propósito, ¿no es cierto? Y no nos da el miedo, o sea, hay una tensión, hay un suspenso de lo que podría suceder o no, pero no es un miedo, Claro. creo yo, ¿no? Así lo siento yo al menos, ¿no es cierto? Si no, no lo podría hacer, creo yo. Entonces, por un lado. Sin embargo, claro, esta sensación es un poco motivada precisamente porque tú no sabes a qué vas. Si yo estoy, por ejemplo, en una habitación sin nada de luz, ¿verdad? Independiente si es de día o si es de noche, pero si no hay nada de luz, tú no tienes chance de prepararte para nada. Los humanos somos muy de ir a la segura, ¿no? De estar preparados. En terreno conocido. Terreno conocido, ¿verdad? Entonces, claro, en la medida en la que yo veo todo lo que hay a mi alrededor, ya, yo sé que por dónde puedo pasar, ¿no es cierto? Te sitúas en el lugar. Claro, Sí. donde hay menos riesgo de cualquier cosa. Claro. Sin embargo, en la oscuridad no hay chance de nada. Estás absolutamente a tu suerte, ¿no? Claro. Existe, lo vamos a mencionar a la pasada, porque no tiene que ver con lo paranormal, pero es un poco lo que pasa cuando vemos concursantes de Fear Factor, por ejemplo. A ustedes quizás lo conozcan. Los que no, les contamos que es un programa de televisión donde personas que son concursantes van y son sometidos a factores de miedo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, por ejemplo, que te venden los ojos y te hacen meter las manos en una caja y tú no sabes lo que hay. Sin embargo, lo que sí sabes es que es algo que da miedo. Ya. O sea, podría ser una araña gigante, ¿no es cierto? Podría ser algún otro insecto o algo más bien asqueroso, no sabemos. Pero sí es algo que agradable no es. No es un peluche. Juegan ¿Verdad? igual, yo creo que la parte psicológica. La Justamente. mente es muy potente. Y además, porque podría ser que ahí lo que hay es un ratón de laboratorio, estas ratas blancas, ¿no? Claro. Que bueno, no son gran cosa, pero uno al tocar eso se imagina, Claro. ¿no es cierto? Quizás qué monstruo ahí adentro. Entonces, de eso se trata. Y la prueba no es solamente meter las manos y ver qué es lo que hay, sino que es, por ejemplo, lograr un objetivo, como agarrar una llave, ponte tú, Ah, decirlo y así, buscarla, ya. y buscarla entre medio de todos los bicharracos. Entonces, de eso es de lo que se trata, de tú ser capaz de controlar ese miedo, Sí. ¿verdad? El riesgo a lo desconocido, no sabes lo que pasa. Y lo único que uno sí sabe, entre comillas, porque estamos hablando de una producción audiovisual, ¿no es cierto? Es que no es mortal. O sea, no te van a meter Claro. arañas venenosas ahí. Pero, Yo creo que pero tiene igual que ver- no. ¿Mm? Perdona, Felipe, yo creo que tiene que ver eso precisamente con algo parecido al miedo a la oscuridad, porque si tú me dices que las personas están vendadas y ese tipo de cosas... Bueno, y- es parte de, pues, Claro. no es solo eso. O sea, hay distintas pruebas, algunos los hacen no vendados, sino que los hacen, por ejemplo, comer cosas que no
que uno no iría a un restaurante a pedir. O sea, bueno, ahí ya es como más reality la cuestión. Sí, pero es que son pruebas, ¿no? Son pruebas claro. que tú te sometes en el fondo a superar este miedo para lograr un objetivo. Ya. Entonces, pero siempre es como lo desconocido, porque si bien es cierto, tú ves ahí que lo que hay ahí está cocinado unos ojos de no tengo idea qué, Claro. por decir algo, orejas de mono, esas cosas así. Claro. Y tú no sabes si eso es rico, es asqueroso, es malo, la textura, no sé, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una sensación, hay una incomodidad. Y eso es por lo desconocido. Y justamente es como saltar al vacío, ¿no? Sí, claro. A mí Entonces, me pasa que, por ejemplo, yo no me considero que tengo miedo a la oscuridad, pero sí me inquieta. No, o sea, no, si puedo evitarla, bien. sí. Y me Yo pasa creo que también, todo. claro, me pasa también que y yo creo que a las personas también les pasa este fenómeno de la pareidolia. Y muchas veces, cuando tú estás alerta, porque ya, por ejemplo, el caso del cementerio, cuando hemos ido a hacer investigaciones, nosotros vamos alumbrados generalmente con linterna a lugares que sabemos que son paranormales. Y de repente estamos con las linternas apagadas precisamente para, no sé, para hacer alguna experiencia, grabar. Y uno empieza a ver cosas. Exacto. La sombra, la forma de las lápidas, en fin, los árboles. Ahora, de repente, tú eres el que le da forma a uno mismo, Claro, ¿no es cierto? Es como mirar las nubes, ¿no? De repente claro. uno ve cosas que no están ahí. Claro, y la pareidolia funciona así, o sea, el cerebro trata de encontrar alguna respuesta conocida por ti a algo que tú estás viendo y muchas veces, Aunque sea algo desagradable. claro, y te juega en contra muchas veces, la mayoría de las veces. Claro que sí, porque precisamente tú, si estás en un lugar absolutamente oscuro, puede que venga tu gato, ¿no es cierto? Claro, sí, Te pasa por las piernas y para uno es claro. un monstruo el que está ahí. Entonces, porque tú no sabes, ¿verdad? Sí. A mí me pasa... Los gatos son especialistas para asustar. Mucho. Entonces, por lo sigiloso y qué sé yo. Entonces, Claro. la verdad de las cosas es que a mí me pasa de repente, por ejemplo, si hay lugares, y esto debe ser, mira la tontera que voy a decir, pero para que ustedes vean que esto tiene una lógica. Esta debe ser la razón por la que se inventaron los interruptores conmutadores, ¿verdad? Que son estos que están en los pasillos o en la escalera, que tú lo podéis prender o apagar arriba, abajo, al principio o al final, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, recorres un pasillo, ¿verdad? Y el interruptor está en un puro lado. Claro. Y tú, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Deberías tú, así como ya, antes de apagar la luz, más o menos memorizar Claro. y darse cuenta y verificar que no haya nada en el suelo, que impida el paso, no sé. Y tienes que ir a tientas, Sí. ¿no? Buscando ahí dónde está la otra puerta, qué sé yo, Claro. ¿verdad? Entonces, y cuando eso pasa, cuando tú, aunque hayas mirado perfectamente, ¿verdad? El pasillo te lo sabes de memoria porque lo has recorrido 50 millones de veces, apagas la luz y vas con toda confianza porque ya viste que no hay nada, qué sé yo. Sin embargo, si alguien prendiera la luz cuando tú estás en la mitad del pasillo, te vas a dar cuenta que vas en dirección equivocada, Claro. ¿verdad? Y que en vez de caminar hacia la puerta vas hacia una muralla. Claro. O no sé. Igual esa sensación es terrible, igual de desorientación Sí. absoluta. O sea, no. Eso es, claro, es para generar un miedo. Porque imagínate en una situación así que tú ya miraste, incluso a pesar de que está oscuro, ya sabes que no hay peligro, Ujú. pero te desorientas. Claro. Y eso puede generar que los 5 segundos que debería tomarte llegar a la otra puerta Ujú. no sean 5, sean 10, 15, Claro. ¿no es cierto? Y eso, solamente eso ya estresa a tu mente, digámoslo así. Claro. Entonces imagínate cuando no tuviste siquiera la oportunidad de prender la luz y mirar si es que había o no había algo. Claro. Ahora, cuando se generan sensaciones, y lo digo con conocimiento de causa, sensaciones así que muchas veces se puedan pensar de que tu mente las provoca, ¿Mm? lo hablamos en un capítulo pasado, la parálisis del sueño. Ah, claro. Que, Claro, o sea, situaciones, ese estado casi catatónico en claro, el que uno está y no... esa sensación, bueno, ya lo hablamos en ese capítulo de las fases del sueño, en fin, pero yo siempre me gustaría quedarme en una de las sensaciones que son las que más miedo sientes cuando te da la parálisis del sueño,
que es cuando tú sientes que hay una presencia contigo en la habitación. Claro. Y no la ves. No la ves porque Ni está nada. siempre como atrás tuyo. Exacto. Más allá de esa sensación de que alguien se te sube o sientes una presión Un en tus peso. pies, un peso, tú sientes esa presencia. Entonces muchas veces o la gente piensa que es alguien o algo, o también por el otro lado también se piensa que es una especie de abducción extraterrestre, Imagínate. que también debe ser terrorífico porque estás acostado y aunque veáis un enano de 1 metro al lado tuyo, Sí, gris. o sea, claro, pero tú no sabís, pues, o sea, cuáles son sus intenciones Claro. o sus potenciales. recordemos Además, que Sí. recordemos que la gente que dice o que descubrió que fue abducida recuerda a través de hipnosis. claro, se supone que hay como un aparato como el de los Men in Black, ¿no? Que te borra la memoria. Claro, Pero en verdad, pero esa sensación sí, fíjate tú es que terrible. yo lo he vivido. Lo contamos en esa, no me acuerdo en qué programa fue, pero lo contamos Sí. en ese minuto. Sin embargo, yo recuerdo que mi experiencia fue yo no sentí o sea, yo percibía como que hubiese una presencia, Ya. ¿ya? Pero no, yo a diferencia de lo que contaron algunos ese día, yo no escuché ni vi nada más Ujú. allá que el recordar haber abierto los ojos y haberme dado cuenta que estaba en mi cama, que estaba la muralla al lado de mi cama, ¿no es cierto? Ah, O verdad sea, que que yo tú contabas estaba que tú estás en una litera, ¿o no? en una litera, Claro. claro. Entonces para mí como que la limitación del movimiento era todavía mayor. Mayor. Entonces, y claro, y mi sensación y mi desesperación, más allá que por escuchar o ver o sentir, era todo lo contrario, el no sentir, porque al uno despertarse, lo que uno hace es moverse. Claro. Uno tiende a moverse hacia otro lado, o de pronto dice, me voy a levantar a tomar bebida, no tengo idea, ¿no es cierto? Voy al baño, cualquier cosa. Yo no me podía mover. Claro. Mi experiencia era esa, y mi desesperación cuando pasaba esto era eso, que no era posible para mí moverme. Gracias a Dios nunca me fue necesario, precisamente porque tampoco es que sentí ni escuché nada que me hiciera querer arrancar, ¿no? Como para que más desesperado me sintiera por no poder moverme. Claro. Pero sí el solo hecho de no poder moverte porque no podís nomás, ¿no es cierto? Porque no te lo permite, algo no te lo permite, ya es absolutamente perturbador. Y a eso sumarle que otra sensación que siempre se siente, ese zumbido. Es un zumbido que tú lo sientes. Que El no zumbido del escuchas. silencio. Es que no sientes nada más, ningún otro ruido que un zumbido como que estuviera dentro de tu cabeza, por lo menos es lo que me pasa a mí. ¿Ya? Y es súper desagradable. Súper Desesperante. desesperante, además de la presencia, que tú sabes que no hay nadie, pero igual sientes a alguien. O a lo mejor podría ser efectivamente ver algo. Espero que no. Po. Si tú te das cuenta, el miedo a la oscuridad, por ejemplo, bueno, hablamos de situaciones como lo del pasillo o de la desorientación o el mero hecho de no poder tener el control de los riesgos, digamos, ¿no? Y sabemos, como decíamos al principio, que eso es lo que genera el miedo, ¿verdad? Claro. El desagrado por el riesgo inminente, real o no real, pero que uno lo siente, ¿no? Porque puede que sea una sala vacía, no hay absolutamente nada, no hay ningún riesgo, no hay ninguna persona, nada. Pero mientras esté la luz apagada, no sabes. Y eso es lo que genera el miedo. Pero Yo me encontré de cara con esa cuestión porque, no sé si tú te acuerdas, también lo hablamos en otro capítulo, en la experiencia mía en el hoyo, en el cementerio. en el cementerio 3, que Sí. estábamos totalmente oscuros y cuando se enciende la luz, yo veo una mujer, un fantasma parado al lado mío. O sea, no se enciende la luz. Perdón. Tú abriste Sí, los ojos. abrí los ojos. Pero para Claro. mí fue como abrir, como encender la luz. Claro. Y sí, pues, o sea, Sí, esa experiencia fue muy buena. O sea, o sea, en el no fondo, se la doy a nadie. no se la da a nadie, pero me refiero a lo vívido, ¿no? Sí. Porque es distinto, por ejemplo, para mí, que no me ha pasado nunca, habiendo hecho incluso en ese momento que a ti te pasó, yo estaba unas personas más adelante. Claro. Y yo no lo sentí, Claro. ni vi nada. Entonces, desde esa perspectiva, yo voy al hecho de el haberlo vivido, claro, no es agradable, pero de alguna manera es una evidencia de que estas cosas sí pasan, ¿no? Y bueno, la verdad de las cosas es que si tú te das cuenta,
Hemos hablado también de rituales, ¿verdad? Como el Bloody Mary, la tabla Ouija, el Claro. espiritismo. Hemos hablado de magia negra, hemos hablado de un montón de cosas y todas esas cosas están asociadas a la oscuridad. Sí. O sea, nadie juega una tabla Ouija en medio de un set de televisión, ¿no es cierto?, con miles de watts encima tuyo. No. Claro, al mediodía en el parque. Al mediodía en el patio o no sé, ¿verdad? Claro. No, nadie hace eso, sino que se hace siempre de noche con la luz de unas velas nada más, Claro. ¿verdad? Si es que. Entonces, eso también tiene que ver, porque cuando tú estás en una instancia en la que podrían efectivamente haber presencias, haber incluso demonios, ¿no es cierto? Y tienes está la luz apagada, o sea, el miedo se claro. intensifica. O sea, imagínate lo que es estar ahí en una situación en la que podrías estar haciendo entrar por un portal, jugando una tabla Ouija, por ejemplo, que no es recomendable nunca para nadie. Y estás con casi sin luz. Claro. O sea, el riesgo aumenta. Sí. Y por ende el miedo también. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí sí que estamos hablando de una situación realmente inquietante, más allá de los riesgos normales que podría haber, sino que aquí estamos hablando de la típica escena de terror de las películas, ¿verdad? Donde la persona que abre el botiquín con un espejo y cuando lo cierra aparece. Claro. Eso también está asociado a la oscuridad, Claro. ¿no? No pasa al mediodía, como decíamos. Sí. Y entonces, también eso es el tema, porque al final, más allá del riesgo físico de que te vayas a caer o a pegar, está el tema también de lo que tú, incluso con luz, no ves. Entonces, o no ves claramente. En el momento de estar en la oscuridad absoluta, mucho peor. Claro. Muchas veces, bueno, los miedos y las fobias se entrecruzan. Sí, claro, lo que pasa es que la fobia en sí es más bien un tema patológico, es una enfermedad, digamos, ¿no? Una suerte de enfermedad que tiene que ser tratada, ¿no? Claro. Pero el miedo es una todos emoción tenemos natural. fobias a algo, po. Sí, seguramente, o sea, no lo estamos satanizando. No, mucho, o sea, yo le tengo miedo a las alturas, a por las ejemplo, arañas. Esos son fobias, justamente, Claro. ¿no es cierto?, que tienen que ver con... Estamos súper bien. Exactamente. O sea, no sé, o sea, un caso, no sé cuántos se van a ver representados en mí, pero yo le tengo miedo a las arañas. Y Bueno. cuando puedo llamo a mi señora para que las mate. Excelente. Yo digo, traigan un hombre. Traigan un hombre, de verdad. Claro. Mira, lo que pasa es que las arañas, por ejemplo, las arañas, primero que todo, no hay arañas lindas, a menos que tú seas un entomólogo fanático, ¿no es cierto? Son todas feas, ¿ya? Y además existe un rango, ¿no es cierto?, más amplio de lo que quisiéramos de especímenes venenosos. Claro. Ya, por supuesto que los que más encontramos en las casas no son las arañas de rincón, sino que las tigres, que no son Pero venenosas. igual. Sin embargo, uno ve una araña y sale corriendo, no tienes idea si es o no es, Claro. ¿verdad? En lo personal yo no considero que tenga aracnofobia, pero no es que me gusten tampoco, o sea, yo no iría a tomarlas con la mano ni nada de eso, sino que solamente que no arranco, ¿verdad? No, yo de hecho, no lo soporto. yo soy aquí el encargado de Ya. de exterminarlas. Y, por ejemplo, justamente eso es lo que pasa, que cuando tú sabes, ¿no es cierto?, o al menos está la posibilidad de que ese espécimen que está en tu muralla o en tu techo o no sé dónde, no es una tigre, ¿verdad? Por ende, prácticamente para mí al menos toda aquella araña que no es tigre es de rincón, ¿no es cierto? Claro, ahora Hay no un todo el riesgo de mundo vida. estamos capacitados para reconocer, así como el profesor Rosa. Justamente, bueno, las arañas tigre, para que todo el mundo se va aprovechando, ¿no es cierto?, son las arañas de patas largas, que no son muy rápidas y que además cuando uno las ve a la luz, o sea, uno les puede apuntar la linterna ahí con el celular o algo, y tú vas a ver que las patas tienen como dos colores, ¿verdad? Claro. Y supone Son que esas se como- comen a la Sí, rincón. esas son las depredadoras de la araña de Mira. rincón, de hecho. Por eso incluso recomiendan no matarlas, ¿ya? Ya. Yo también recomiendo no matarlas. No necesariamente hay personas que dicen agárrela y métela al closet. No, No. ¿no es cierto? Yo creo que o sea, sería ideal, pero
Si usted lo puede hacer, hágalo, pero lo que sí, los que tengan miedo a las arañas, ojalá no maten a las arañas tigre, ¿verdad? Porque incluso esa araña tigre puede salvarte de la araña de rincón. Entonces, el tema es que hay un riesgo de vida asociado a esa araña, ¿no? Porque si esa araña te llega a picar, es un riesgo real, latente, ¿no? Primero que todo, o sea, sí o sí te va a provocar un daño físico importante y que podría llegar a ser letal. Ahora, yo creo que la fobia en este caso, cuando le cambia la perspectiva, tú eres capaz de superarla. Por ejemplo, y lo veo así, yo que le tengo miedo a las arañas. Si yo veo que una araña, no sé, encima de mi hijo chico, yo voy y la agarro con la mano. Claro. Y la saco. Eso es adrenalina también. Claro. Claro, porque uno ahí después me desmayo, todo lo que queráis, pero lo salvé, ¿sí? El riesgo mayor, digamos. Claro. Justamente, sí, efectivamente. Y yo creo que así pasa con todas las fobias. O sea, también el miedo a las alturas, que yo también le tengo terror, pero antes, no sé, insisto, veis a alguien de tu familia que está en peligro, tú te lanzáis, ¿no? Te lanzáis a salvarlo, ¿cachai? Sí. O haces cosas que generalmente no harías. Sí, o sea, yo por ejemplo, no sé nadar. Yeah. Y yo estoy completamente seguro y de hecho he hecho cosas parecidas, ¿verdad? Que si alguien yo veo que un familiar mío está en riesgo de ahogarse, yo me tiro. Yeah. ¿No es cierto? Yo me tiro. Y a riesgo de cualquier cosa, pero aprenderé a nadar en el camino, no tengo idea. Pero en el segundo que vaya, en el segundo que vaya, ahí me veo un tutorial, no sé. Lo importante es que efectivamente, bueno, si eso es una forma, eso ya no es enfrentar el miedo, eso ya es ignorarlo. Pero, pero ahí cambia la perspectiva un poco lo que hablábamos al principio, lo que pasó con los pasajeros del United 93. Claro, y quienes estaban en riesgo en la Torre Gemelas también. Claro. Incluso en el mismo Titanic, que también hubo gente que se lanzó al agua, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahí el miedo pasa a segundo plano, por decirlo de alguna forma. Claro. Sin embargo, igual, por ejemplo, en el caso mío, yo no le tengo miedo necesariamente al agua, pero como no sé nadar, ¿no es cierto?, tendría que ser el emperador de ¿no es cierto?, para ir y tirarme al medio del mar, por ejemplo, o una piscina gigante, no sé, ¿verdad? Claro, porque un experto te va a decir que jamás te tires porque al final vaya a matar a la persona que queréis salvar y te vaya a morir tú. Claro que sí. Matarla en el sentido de que no la pudiste ayudar. No las vas a poder salvar, ¿no es cierto? Claro, pero no sé, o sea, yo creo que en ningún caso ojalá me ayude, no sé. Yo me tiro. Pero en verdad el gran tema en esta cuestión tiene que ver con que igual hay un aspecto más bien, porque si tú ignoras tu miedo, o en mi caso, ¿no es cierto?, yo ignoro el hecho de que no sé nadar, ¿verdad? Efectivamente voy a sufrir un daño lo más probable, ¿no? Lo mismo la gente que de pronto, hay gente que le tiene miedo a las alturas, ¿verdad? Y si tú, por ejemplo, que lo sufres, finalmente esto debe estar relacionado de alguna manera con el vértigo, ¿no? Entonces, y el vértigo en algún minuto te marea y te podría hacer caer. Y ese yo creo que es el miedo, ¿no? Pero el miedo, ese miedo es absolutamente justificado y real, por lo mismo que las arañas venenosas, digamos, porque si hay una araña o cualquier otro bicho venenoso, el riesgo existe, es latente. Y si la cuestión la tenía aquí en el brazo, efectivamente está ahí mitad y mitad, ¿no? Que en el caso del miedo a la altura, que yo tengo también, me pasa, claro, al mirar, no sé, en un edificio alto, ir al balcón y asomarme hacia abajo es terrible para mí. Pero, por ejemplo, cuando voy en un avión, no pasa nada. Ya, porque del avión no te puedes caer, porque está herméticamente. Claro, yo creo que por ahí va también, pero sí, o sea, tú miráis por la ventana hacia abajo y chiquititos los autos y todas justamente cuando vais pasando por alguna ciudad. O sea, yo no he volado nunca en avión, pero sí en helicóptero. Y en verdad, bueno, tampoco tengo miedo a las alturas, pero sí de repente, o sea, creo yo que
Yo estoy acostumbrado, que en mi casa antigua, ¿no es cierto?, la que he contado que tenía alguna experiencia, alguna actividad paranormal, yo salí a la ventana de mi pieza y estaba 12 metros para abajo, ¿no? Entonces, voy un poco acostumbrado. Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que yo me voy a ir a pasear por la cornisa de un edificio, ¿no es cierto? Claro. Ni a hacer parkour en las grúas plumas, ¿no es cierto?, que de la construcción. Claro. Pero no sé si han visto esos videos, Sí. ¿no es cierto?, de esos personajes. Eso da mucho susto. Pero en el fondo, lo que pasa es que si tú le tienes miedo a las alturas, lo más probable es que caminando por tú, si una persona, si tú, por ejemplo, fueras y te pararas en la grúa pluma, ¿verdad?, y te pusieras a caminar por la grúa misma, no por la cabina, sino Me caigo al tiro. lo más probable es que te terminaras cayendo porque Sí. te vas a marear, ¿no es cierto?, y vas a caer, ¿no es cierto? Que está claro que nadie que tenga el miedo lo haría, ¿no es cierto? Claro. Porque tu fisionomía, El ¿verdad?, instinto de sobrevivencia. claro, tu cuerpo no se mueve, no serías capaz tú de siquiera empezar a subir la escalita para llegar ni siquiera a la cabina, ¿no es cierto? Ese instinto de sobrevivencia me hace acordar de las personas que suben al Everest. Que también es un tema, sí. Es un tema porque ustedes saben que, bueno, subir allá a la última parte de estos más de 8.000 metros que mide esta montaña, han habido muchos escaladores que han quedado muertos en el camino. Y es perturbador porque en la mayoría de los casos los cuerpos no los rescatan porque es imposible rescatarlos. Es imposible traerlo de vuelta, digamos. Claro, o sea, pondría en riesgo a los mismos equipos de rescate, porque los helicópteros no pueden llegar por las corrientes, claro. las corrientes, en fin. y los cuerpos van quedando ahí. Y como hace frío, Claro, es como que están en un congelador. es como, claro, prácticamente se transforman en momias. Entonces, en ese último tramo o en grutas alrededor de ese último camino hacia arriba, está lleno de cuerpos de escaladores que se quedaron ahí Se dice que hay más de 200. y que parece que están durmiendo. Claro. Tienen sus ropas puestas y toda la cosa. Entonces, ¿a dónde va este instinto de sobrevivencia? Porque hay un caso de un alpinista inglés que toda la gente pensaba que él estaba descansando. Porque evidentemente las personas suben con oxígeno y ese tipo Claro. de cosas, y algunos se sientan a descansar porque el esfuerzo es extremo. ¿Y qué pasó con él? Nadie lo pescó porque pensaban que estaba descansando y no, pues estaba muriendo. Entonces también se genera esa sensación o ese momento de que la gente tampoco, aunque te vea en problemas, no te va a ayudar. No se puede. Porque no se puede, porque si para, ellos van a morir también. Claro, porque tú tienes que ponerte en el caso, si estás en esas condiciones, ¿no es cierto? En una cima o cerca de la cima de una montaña a miles de metros, a kilómetros de altura, Claro. ¿no es cierto? Donde la presión es otra, donde el oxígeno es otro, ¿no es cierto? Mucho menor. Entonces, efectivamente, es prácticamente, o sea, es un riesgo de vida. Y claro, si hay una persona que necesita ayuda en esas condiciones, ¿qué vas a hacer tú? Claro. Si tú vas subiendo en expedición, vas subiendo hacia la cima y en el camino te encuentras con alguien que está en problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a llevar en andas? El instinto de sobrevivencia tuyo te impide ayudarlo. Es que no es solamente eso, sino que es un hecho objetivo, Sí. ¿verdad? O sea, técnicamente si uno como alpinista va de expedición al Everest, tiene que saber que A lo que va. sí, tiene que saber a lo que va y que está prohibido necesitar ayuda, ¿no es cierto? Es terrible, pero... Es terrible, pero cierto, desde el punto de vista que efectivamente si tú estás en problemas, no existe forma de ayudarte. Claro. Porque con ese nivel de oxígeno, aunque lleves un tanque de oxígeno, ¿no es cierto? No, ¿qué vas a hacer? O sea, si tú vas hacia arriba, no vas a bajar de vuelta con la persona, no vas a poder Claro. llevar a una persona en andas, ni cómodo,
de vuelta para abajo todos esos metros, no llega ninguno de los dos. Ahora, Entonces, ese es el problema. hay un dato que me parece también perturbador y que pasa con el cuerpo humano cuando la persona está en etapa de congelación ya a punto de morir, que la persona empieza a sentir calor. Wow. Entra en una especie de vorágine así de tener visiones incluso, y la persona empieza a sentir calor y se empieza a sacar la ropa porque no da más de calor. Y eso contribuye, por supuesto, en los últimos minutos de vida a morir congelado más rápido. Claro que sí. Entonces, qué terrible igual, morir así. ¿Será una reacción defensiva del cuerpo de tratar de subir la temperatura como de lugar? No sé. Puede ser. Claro. Pero la verdad de las cosas es que, como decíamos, si uno como alpinista va para allá tiene que saber los riesgos y claro, está prohibido necesitar ayuda. Claro. Porque ahora eso lo dice uno desde acá y también lo piensan quienes a lo mejor están preparándose para ir, Claro. pero estando en el lugar del que debería prestar ayuda, uno dice, chuta, si me paro a ayudar a esta persona, sonamos los dos, Claro. ¿verdad? Sin embargo, si tú eres el que necesita ayuda, va a pedir ayuda igual, po, Sí. ¿no es cierto? No Pero creo es que terrible, o sea, lo que decís tú, onda, que está como prohibido pedir ayuda o claro, necesitar ayuda. prohibido necesitar ayuda porque no sé, no existe posibilidad, po. Claro, Sí, ahí no- se va a todos rasgos de humanidad con las personas, porque Claro. uno lo primero que hace es ayudar a alguien que está En problema. a punto de morir, pues, o sea, o en problema, porque O en si problema. tú estás subiendo el cerro La Campana, acá, Claro. ¿no es cierto? Y hay alguien que necesita ayuda, tú lo vas a ayudar. Porque Claro. es perfectamente posible subir más o bajar más con alguien, ayudarlo, sentarse a descansar, ¿no es cierto? O etcétera, etcétera. Las opciones hay, aunque no sea fácil, pero se puede. Claro. Existe, ¿no es cierto? No estás en el clima gélido, ni a los metros de altura, ni con el nivel de presión, Claro. ¿verdad? Entonces, es distinto. O sea, ahí tú puedes necesitar ayuda. Pero en el caso de una cuestión tan extrema como es el Everest, no hay posibilidad. La única ayuda que existe... Eso también eso también es muerte inminente. Sí. Y la única ayuda que existe son unas cuerdas que hay hasta Claro, hasta arriba. he instalado unas cuerdas como para superarse, Claro, pero eso, no sé, pues yo me imagino que si la persona está con el problema de no poder continuar, las cuerdas no sirven de mucho, No. son más que nada una guía, ¿no es Claro, cierto? yo creo que por ahí va. Una ayuda como para ahorrar energías. Indicarte entre comillas. por dónde es el camino. Indicarte a lo por mejor. dónde es y agarrarte de ahí quizá como para ayudarte un poco a no forzarse innecesariamente, no sé. Claro. Pero cuando tú ya estás en el nivel en el que ya tienes que ser ayudado, ya las cuerdas no te van a servir de mucho. Finalmente, Felipe, porque estamos casi en el tiempo. Dime. ¿Qué otro miedo y fobia puede haber? Bueno, hay... O sea, hay muchas, pero estamos hablando de nosotros, en este caso, nuestra experiencia que hemos tenido ahí. Bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con o sea, a mí lo que más desesperación creo yo que me causaría, hablando ya de lo paranormal y mucho miedo, sería, por ejemplo, encontrarme con cosas más bien inexplicables, ¿ya? Con oscuridad o sin oscuridad, ¿no es cierto? Pero si yo estoy en un lugar oscuro y pateo algo, me voy a asustar, pero ¿no es cierto? Porque no sé lo que es, pero nada más. Claro. Sin embargo, si estoy en un lugar oscuro y empiezo a escuchar cosas, ¿no es cierto? O me da un poco de paraidolia, como dices tú, ¿no? O veo algo que no puedo explicar, eso creo yo que es un verdadero miedo. Igual que una de las cosas que yo calificaría como miedo a lo desconocido, por ejemplo, que no lo hemos conversado, es mucho de lo que tiene relación con el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen, hemos conversado también fuera de cámara y de micrófono, de los crop circles, ¿no es cierto?
Círculo de cultivo. De cultivo, que son estas marcas, como en la película Señales, ¿no? En la que claramente, en las que hay en campos ¿no es cierto?, de agricultores, donde hay cultivos principalmente de maíces, de cereales, Sí, ¿no es cierto? Claro. Como son el maíz, el trigo y todo esto, ¿no es cierto? Se producen figuras, ¿verdad?, gigantes y perfectamente dibujadas haciendo ya bien, si no es cortando hojas, quemándolas, por ejemplo. Claro. Y aparecen figuras demasiado bien diseñadas y ejecutadas y muy rápido, porque esto no es que vaya apareciendo de a poquito, sino que de la noche a la mañana hay una tremenda marca. Entonces se le atribuye esto al fenómeno OVNI. Claro. No hay evidencia alguna científica de que esto sea efectivamente algo inexplicable, porque de hecho algunos de los primeros casos que se conocieron fueron efectivamente hechos por hombres. Fraude. Claro, fue un fraude, fue una suerte de broma hecha por un par de personajes ahí que después lo reconocieron, ¿verdad? O sea, no fue sino un tiempo después que salió esta confesión, pero lo confesaron e incluso mostraron cómo lo hicieron. Yeah. Entonces, claro, porque igual es increíble, a lo mejor uno podría pensar, no, estos gallos se están inventando, pero mostraron ahí cómo lo hicieron y con esa evidencia ya se pudo comprobar que fueron ellos. Pero estamos hablando de un par de casos. Hay diseños que son increíblemente complejos. Sí. Y que no sé, o sea, ni la mejor impresora 3D, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, eso es algo absolutamente inexplicable, ¿verdad? Claro. Son cosas que uno no, como los misterios de las pirámides de Egipto, de cómo rayos las hicieron, Claro. que también se dice que son obra supuestamente extraterrestre, etcétera, etcétera. Bueno, si de pronto tú te levantas una mañana y te encuentras con que en tu patio, ¿no es cierto?, o en el campo donde vivías o donde estabas, no sé, aparece una de estas marcas, no sé. Desconcertante, sí. Absolutamente. O de pronto te sales al patio, sales a la calle, sales no sé a dónde, o despiertas en la noche y te encuentras, como decías tú delante, ¿no es cierto?, un personaje, sí, ¿no es cierto?, de un metro ahí, color gris. ¿Ya? Yo creo que esa cuestión sería terrible. Claro, es un miedo un poco lo desconocido, un poco lo que pasa. Gracias por traerlo a mi mente, voy a estar preocupado. Espero que duermas bien. El asunto es que, claro, esto y lo mismo que pasaba con los payasos de alguna forma, ¿no? Claro. Que tú no sabes qué intención tienen. Este tema de la ocultación de la identidad, bueno, en este caso no es un payaso, ni siquiera sabemos si es humano, ¿verdad? Se supone que no, y si no es humano, entonces, ¿qué rayos es esto? ¿Y a qué viene? ¿No? Claro, además que son supuestamente, ya si hablamos de la teoría que son extraterrestres, supuestamente del espacio o de otra galaxia, tienen la tecnología para llegar hasta acá. Son miles de años superiores a nosotros. Entonces imagínate, no sé, se te aparece un enano de 1 metro gris. Claro. Yo que mido 1,85 m lo aplastaría en 3 tiempos, pero y si me detiene con la mente. Claro, puede que con la mente te domine, o bien muy enano será, pero puede que tenga 7 veces más fuerza que tú. Claro. ¿Cómo sabes? No tienes idea. Claro. Eso me da miedo que... Sí, o sea, yo por ejemplo me acuerdo de cuando chico haber visto mi amigo Mac y ET Teléfono a mi casa, ¿no es cierto? Aunque no hay comparación entre las dos películas, pero... No, pero no, es que ese no es el aspecto. La basofia. Sí. Estamos hablando desde el punto de vista sí. que mi amigo Mac, ¿no es cierto? Hay una similitud de la historia, desde el punto de vista que claro, hasta Alf. Una vil copia. Claro, pero claro. hasta Alf, ¿no es cierto?, Claro. podría entrar en esta categoría. Sin embargo, con Alf no me pasó. Pero cuando vi, por ejemplo, esas dos películas, esas películas no son de terror, ¿verdad? No, Sin embargo, yo me acuerdo, siendo niño, por supuesto, el haberme puesto en el lugar de estos niños que encuentran al extraterrestre, ¿no es cierto?, de una forma o de la otra, pero
pero se lo encuentran, Claro. ¿no? Y de alguna manera en un instinto de como ver un animal en problema en la calle, ¿no es cierto? Tú te lo llevas, ¿no es cierto? Claro. Lo escondes, no sé, y tratas de ayudarlo, ¿no? Ese es un poco el contexto de ambas películas y no sé, al ver esa acción a mí me provocó cierto temor, cierto, no sé, tensión quizá, Claro. el pensar, ponerme en el lugar de si yo voy, no sé, andando en bicicleta y de pronto me encuentro este mono ahí, ¿no es cierto? Tomando Coca-Cola. Tomando Coca-Cola o Pepsi, no sé. Lo que sea. Es que mi amigo Mac Con bombilla, claro. bombilla tomaba. Sí, me acuerdo. Qué terrible. Le gustaba la bebida. No, y la familia peor todavía. Sí, es cierto. Pero el tema es, más que eso, es el si yo veo y me encuentro, voy ahí y me encuentro este mono, ¿ah? Yo no sé si me habría quedado y me lo llevo para la casa para no. salvarlo, ¿no? Yo creo que arranco y llamo a la Fuerza Aérea, ¿no es Claro. cierto? No tengo idea, pero ese es el punto, que igual es un temor a lo desconocido porque tú no sabes, o sea, suerte para ellos, de entre comillas, que tanto ET como mi amigo Mac tuvieron buenas intenciones, Claro. ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con en la realidad, digamos? Yo dudo que uno pudiese tener un ALF en la casa, ¿no? Claro. O sea, no lo sé. Existe la teoría también de que los extraterrestres no son extraterrestres, sino que somos nosotros mismos involucionados, que venimos Claro. del futuro, ¿verdad? Que supuestamente como las máquinas van a hacer todo por nosotros, de aquí a unos cientos o miles de años más, nuestros músculos van a estar atrofiados, ¿verdad? Y No por va a ser eso necesario. no va a ser necesario nada, no nos moveremos para nada, entonces ya no tendremos forma de brazo, ni de pierna, ni de nada, sino que solamente seremos una masa ahí con hueso, Claro. ¿verdad? Entonces, y eso se supone que son estas formas humanoides que nosotros supuestamente también definimos como extraterrestres, ¿no? Pero sin embargo, cual sea la situación o cual sea lo que ustedes crean, ¿no es cierto? Cada uno es dueño de creer lo que quiera, siempre lo decimos. Pero más allá de eso, si uno se llegara a encontrar con algo parecido, el no saber a qué atenerse, el no saber qué hacer, el no saber qué es esto, es realmente para tenerle miedo. Sí, yo creo que ahí está la esencia de lo que es esto, porque al final uno siempre va a buscar La explicación. La explicación, el terreno Exacto. conocido, pues el resto, chao. Exacto. A mí me pasa, por ejemplo, que yo me niego absolutamente a comer cosas que no sé lo que son. Nada, ¿No es cierto? claro, Eso no, prueba si te va a gustar. No sé lo que es, no lo pruebo. claro. Entonces, o sea, si en ese nivel uno no se atreve, imagínate encontrarte a ET ahí, Sí. no sé. No comemos alipaya. No, justamente, alimaña no. Claro. Entonces, al final, otra cosa que tiene que ver con, por lo menos a mí me pasaría como miedo, que en algunas otras ocasiones hemos hablado de las energías, siempre hablamos de las energías, que canalizadas de una forma Positiva o negativa es como la suerte de magia negra, ¿no es cierto? O magia blanca también que se habla, que para mí, hasta donde yo sé incluso, ¿no es cierto?, no es más que canalización de energía, De todas maneras. ¿verdad? Sí. Eso quiere decir entonces, según lo que yo supongo, que la energía es tremendamente poderosa, las energías, ¿verdad? Y que las personas que, más allá si uno cree o no cree en estos maleficios, o a la inversa, en las personas que los quitan, ¿no es cierto?, supuestamente, hay sí o sí, o sea, o más bien lo verosímil de estos casos es que las personas, podría haber personas que tengan la habilidad de canalizar, de encontrar, detectar y canalizar estas energías, ¿verdad? De todas maneras. Entonces, desde esa perspectiva, eso también es como un terreno desconocido, es como insospechado el poder que podría llegar a tener esto, cuál podría ser el uso, en fin, ¿no es cierto? Y esa cuestión es como muy, muy también terrorífico, entre comillas. Claro. Para mí, no sé qué piensas tú a ese respecto. Sí, el poder que tienen algunas personas de
un poco inducir a cosas a otras. A veces incluso involuntariamente. Claro, sugestión. Sugestión, el poder de la mente, ¿no es cierto? Como en esta película también, para variar, en la que se señala que el potencial de la mente humana no se ocupa ni en un 5%. Claro. Y que podríamos hacer quién sabe qué cosa. Y por eso mismo también existen los fenómenos inexplicables que se supone, como las telequinesis, piroquinesis y todas estas cosas que no sabemos si son paranormales o son realmente una cuestión de poder mental. Claro, finalmente yo creo que el haber hablado hoy día de los miedos, las fobias o estas experiencias, me voy a ir súper tranquilo a dormir. Te vas a dormir con tu peluche de Anabel. Claro. Y Chucky por el otro lado, ¿no? Que venga la parálisis del sueño. Esperemos que no, pero bueno, es entretenido asustarse de todas maneras, en alguna medida. Solo que, todo exceso es malo. Claro. Pero de eso se trata esto. Aquí estamos en la noche del miedo, señores. Sí, este ha sido un capítulo igual como distinto a los demás porque hemos hablado más de nuestras experiencias personales además. Pues. Entonces... hemos querido compartir con ustedes esto, ¿no es cierto?, de nuestras experiencias o incluso opiniones, ¿no? Claro. En algunos casos. Y la idea también es generar interacción con ustedes. Escríbanos, mándenos sus comentarios, mándenos sus historias, cuéntenos sus experiencias, claro, o lo que ustedes creen o lo que no creen, ¿verdad? Claro. Recuerden que nosotros hemos tenido, por ejemplo, existe mucho el relacionar la ciudad de Salamanca con cosas de este tipo y hemos tenido experiencias de gente que está allá, ¿no es cierto? La Leticia. Justamente, nuestra querida Leticia, le vamos a mandar un saludo. Y otra gente más, pues yo conté también experiencias de gente que sé que es de allá. Claro. Saludos a Marcela también, que estuvo compartiendo. También estuvo Marcela con nosotros. Y así como estuvieron ellos, pueden estar ustedes también. Así que los invitamos siempre, nuevamente, a mandarnos su historia o contarnos su experiencia aquí, ¿no es cierto? Acá en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas nos pueden contactar o comentar. De todas maneras. ¿No es verdad? Estamos listos. Estamos en el tiempo entonces. Bueno, vamos a despedirnos, queridos amigos. Los vamos a dejar invitados como siempre a que nos sigan, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, a que también nos sigan a través de las otras plataformas como Spotify, ¿no es cierto? Estamos en Apple Podcasts, estamos en todas. En Amazon Music. Amazon Music también, así que cual sea su favorita, síganos ahí. Así que bueno, vamos a estar ya con más sorpresas en la Noche del Miedo para las próximas ediciones, así que no se lo pueden perder. Los vamos a dejar invitados, ¿verdad, George? Así es. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Gracias, amigo. Y nos vemos entonces en una próxima edición de la Noche del Miedo.